Hola muchachos, vamos a reforzar el tema de la reproducción. Para ello empezaremos con la definición. Al hablar de reproducción, ¿de qué hablamos? Bien. La definición, un concepto pues puede ser uno de tantos ¿verdad? Es un proceso biológico mediante el cual los organismos se multiplican aumentando su población. ¿Esto para qué? Para asegurar la perpetuación de la especie, es decir, de la siguiente generación. Tenemos dos tipos de reproducción, ustedes lo saben, la asexual y sexual. El prefijo de la letra A significa sin sexo, ¿verdad? Las características de cada una de ellas son las siguientes. El número de progenitores en la asexual es uno solo, obviamente, ¿verdad? Un solo organismo es el que se divide, una célula madre que da origen a dos células hijas. Y en cambio la sexual ocupa de dos progenitores, es decir, macho y hembra. En cuanto a células reproductoras, no existen células especializadas en la reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual existen gametos, que son célula masculina y célula femenina, que se van a unir para poderse reproducir, es decir, para fertilizar el óvulo, el huevo, el cigoto o huevo, ¿verdad? Bien. Tenemos las características de los descendientes, características genéticas. En la reproducción asexual son idénticos al padre las células hijas, ¿verdad? Idénticas. En cambio en la sexual existen diferencias, es decir, empieza a haber algo que lo vamos a ver acá más abajo que tiene que ver con la variedad o variabilidad. ¿Qué ventaja adaptativa tiene una y otra? No podemos decir que una sea mejor que la otra, ¿verdad? Simplemente son problemas que son adaptaciones a ciertos problemas en la Tierra de estos organismos. Por ejemplo, los de reproducción asexual, para los organismos que son sésiles, es decir, que viven fijos en algún solo lugar, en algún punto, que no pueden desplazarse, ¿verdad? A ellos les favorece más este tipo de reproducción. ¿Por qué? Porque no encuentran pareja, es decir, están ellos fijos en un solo lugar. ¿Qué pasa con los de reproducción sexual? Aquí en este caso, pues, ¿cuál sería la ventaja? Que permite una variabilidad genética. ¿Y de qué le sirve la variabilidad genética? ¿Y por qué es la variabilidad genética? Bueno, pues porque se combinan los genes de la madre y del padre para producir la descendencia, ¿verdad? ¿Y esto de qué le va a servir? Pues de que los organismos van a ser más diferenciados, van a ser más diversos, y cuando se presente algún tipo de contingencia climática o algo, va a haber organismos que van a poder sobrevivir mejor, porque van a estar más adaptados por sus propias características morfológicas o fisiológicas. Vamos a ver el primer tipo de reproducción asexual, la fisión binaria o bipartición. Muy simple, una sola célula se va dividiendo en dos, aquí lo vamos viendo, ¿verdad? ¿Quiénes se reproducen así? Pues bacterias, algas y algunos protozoarios. Bien. La gemación es el otro tipo de reproducción asexual, donde se va produciendo una gema. Aquí van viendo una yemita, ¿verdad? Es una protuberancia en la cual, aquí lo vemos en las levaduras, como de esta pequeña yemita que parece un chipotito, de ahí surge un organismo completo. ¿Quiénes se reproducen así? Levaduras, esponjas y las hidras, por ejemplo las anémonas, ¿verdad? En este caso, marinas. La esporulación es un proceso en el cual el organismo produce esporas. ¿Qué son las esporas? Son pequeñas células resistentes, ¿verdad? Que son muy resistentes a los cambios ambientales. Vamos a cambiar aquí para no estorbar la imagen. Aquí en el caso de los hongos, por ejemplo, los musgos, los helechos se reproducen de esta manera. Aquí tenemos un esporangio que tiene esporas. Parece una sonajita. Si el viento la mueve, estas esporas se dispersan por el aire. La fragmentación es algo muy demasiado increíble, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, los organismos, si pierden una de sus partes, esta partecita que se corta da origen a otro organismo completo. ¿Quiénes se reproducen así? La planaria, por ejemplo, a las estrellas de mar, si le cortamos en este caso una extremidad, también se puede formar a partir de ahí. Algunas plantas en las cuales, aquí podemos ver el dibujo de esta plantita, ¿verdad? Con un pequeño retoño surge otra planta completa. La reproducción vegetativa, pues es esta misma, nada más recuerden cuando les dicen en su casa, oye, no me regalas un tallito, ¿verdad? O en este caso un codito, la palabra que utilizan. Y ya de ese codito pues se le puede formar una planta completa. La partenogénesis, este es un proceso ya más complejo, más complicado, lo llevan a cabo, por ejemplo, los himenópteros como las abejas, avispas, etc. ¿Sí? En este caso,
ellos eligen el sexo de su descendencia. La abeja reina, que se fecundó una vez en su vida y ya no vuelve a fecundarse, guarda en su espermateca, en este caso los espermatozoides, y puede elegir el huevo que esté ovipositando, puede elegir si va a ser macho o si va a ser hembra. Si quiere un zángano, en este caso, arroja el huevo sin fecundar. Si quiere una hembra para obrera, etcétera, le pone una gotita de su semen por dentro, ¿verdad? En este caso el oviducto está conectado a la espermateca y sale ya fecundada la hembra. Y en este caso, pues será abeja, no sé, obrera, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que se puede decir que los zánganos, que son los machos, no tienen padre, nada más tienen madre. Aquí tenemos a los rotíferos, estos también son organismos pequeñitos, multicelulares, que pueden vivir en lagos, en charcos, etcétera, y que se pueden reproducir. Si de repente el charco se está secando y nada más hay puros machos, unos machos de estos se convierten en hembras, o al revés, si son puras hembras, se convierten en machos. Ya más al final dejaremos una parte para preguntas de todo esto. Lo mismo pasa aquí en este apilamiento de moluscos, ¿verdad? De las conchas que tienen adentro en este caso el molusco, y aquí pueden ver el tipo de símbolo, masculino, femenino, ¿verdad? Cómo se van copulando, se van uniendo unos a otros. Y finalmente la reproducción sexual, en la cual hay células especializadas, ya decíamos que son los gametos. Aquí lo podemos ver en esta planta, hay plantas que son masculinas, hay plantas que son femeninas, de acuerdo a sus flores, o que tienen los dos sexos, como en este caso. ¿Sí? Aquí en el centro podemos ver los óvulos, aquí está, en este caso el ovario, en el pistilo tiene esta parte larga y esta parte donde van los óvulos. Aquí en el estilo se llama, y estigma, un orificio por donde puede entrar el polen. Acá de este lado están los filamentos estos que tienen los granos de polen, y estos granos de polen son los que pueden fecundar, entrarse por aquí, por el estilo y caer, por el estigma y caer en el estilo, y finalmente lo que viene siendo el gineceo pistilo para unirse y formar un fruto, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos dos tipos de fecundación, externa e interna. La interna vamos a hablar de ella primero, pues es la que ya se conoce más, por ejemplo, por los mamíferos, donde dentro de la madre, ¿verdad?, entra el órgano copulatorio del macho. Aquí en este caso deposita los espermatozoides que se unen al huevo. Bien. La fecundación externa pues ocurre fuera del cuerpo, por ejemplo algunos peces, ¿verdad?, que arrojan sus espermatozoides por medio del agua y llegan y fecundan los óvulos que la hembra puso por ahí abajo de una piedra, etc. Aquí tenemos también animales territoriales que atraen a las hembras por su canto, etc. ¿Sí? Y ya más adelante vamos a dejar esta parte para preguntas, donde se va viendo la diferenciación entre macho, de acuerdo a las hormonas masculinas, y hembra, ¿verdad? Van cambiando, hasta se van diferenciando, hasta desde la etapa embrionaria hasta una parte ya donde ya existe el organismo ya con mayor edad, ¿sí? Bien, y finalmente dejaremos este problema de reproducción para la parte final. Eso sería ahorita de momento lo referente a reproducción sexual y asexual.